Tutorial dedicado específicamente a la obtención de derivados halogenados anti-Markovnikov por medio del efecto peróxido. Bueno, vamos en primer lugar a situar el entorno de que estamos obteniendo derivados halogenados para los que ya conocemos pues una serie de reacciones que nos deben resultar cuanto menos familiares. La primera gran reacción que les expliqué fue la reacción con bromo 2, luz y temperatura en cadenas saturadas. Ya saben que esta molécula para mí ejerce el efecto de un alcano, pero que en realidad no lo es. Y aquí vimos cómo se podía sustituir por roturas homolíticas, formando radicales libres, cómo la molécula de bromo se rompía también homolíticamente, cómo se desarrollaba la sustitución radicálica. Podíamos emplear también el reactivo de Wolff-Ziegler, que es la N-bromosuccinimida. Mediante la reacción con estos reactivos y mediante la sustitución radicálica podríamos conseguir el derivado halogenado. Desde las moléculas de alcohol es muy fácil acceder a la molécula de derivado halogenado, sobre todo porque los alcoholes son tremendamente fáciles de obtener desde otros puntos, desde otras moléculas que constituyen la orgánica. El alcohol pueden proceder a su sustitución por un átomo de halógeno empleando para ello tribromuro, pentabromuro, cloroetionilo, que son reactivos que desencadenan el proceso a través de una SN2, pero si lo prefieren lo pueden hacer hirviendo con ácido bromhídrico, por tanto calentando con ácido bromhídrico, pero esto iría por un mecanismo carbocatiónico y de esto deben ser extremadamente conscientes porque cuando uno se mete en la movida de los carbocationes ya sabe que puede haber sorpresas. Bien, también conocemos la posibilidad de obtener las moléculas de derivados halogenados desde las moléculas de alqueno. Y eso lo podemos desarrollar haciendo la adición de bromhídrico en ausencia de peróxidos. Y cuando hacemos la reacción en esas condiciones, la molécula de alqueno hace la adición mediante un mecanismo de adición electrofílica, generando un carbocatión, con las consecuencias que ya les he contado. Pero la clase de hoy va a estar dedicada de manera monográfica al efecto peróxido. Bien, para ilustrar este tutorial y para que quede claro los datos, me voy a guiar por la página 109, capítulo 5 del volumen 2 del libro del profesor Soto, donde me habla de que después de la emisión de la regla de Markovnikov, que en 1933, Karas, tras estudiar la reacción en diversas condiciones experimentales, consiguió aclarar por qué a veces no se seguía la orientación Markovnikov. La adición de bromuro de hidrógeno en los alquenos no siempre ocurre por el mecanismo general iónico. No siempre ocurre por el mecanismo iónico. Cuando la reacción se lleva a cabo en presencia de oxígeno y luz, y todavía mejor, en presencia de agentes productores de radicales libres, como son los peróxidos, por ejemplo el peróxido de benzoilo, se forma exclusivamente o muy mayoritariamente el producto contrario al que predice la regla de Markovnikov. Bueno, yo no puedo montar con mis modelos el peróxido de benzoilo, pues sería bastante monstruoso, pero aquí les he formado el peróxido de dimetilo. Peróxido, función peróxido, y si aquí hay metilos, peróxido de dimetilo, si hubiera hidrógenos, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Bien, este efecto que los radicales libres ejercen sobre la regioselectividad, la orientación del proceso, recibe el nombre de efecto peróxido y es muy importante constatar que ya desde este momento en que las adiciones de los haluros de hidrógeno a los alquenos, el efecto peróxido solo se produce en el bromuro de hidrógeno, pero nunca en el fluoruro, cloruro o ioduro. Se lo aclaro. Repito, en la página 109 deja claro que el efecto peróxido solamente sucede con el ácido bromhídrico. Bien, el mecanismo es lo que les voy a explicar y se lo voy a intentar explicar de la forma más sencillita y de la forma más clara posible. Nosotros tenemos una molécula de alqueno. Imaginen nuestra molécula de alqueno
nuestra molécula de alqueno que tenemos siempre en el esquema, que ya saben que utilizo un anillo aromático, y aquí tendremos dos átomos de carbono, aquí hay un hidrógeno, aquí hay otro, aquí tendríamos un orbital p sin hibridar, otro orbital p sin hibridar, de cuyo solapamiento lateral formas el doble enlace. Por supuesto, ahí hay un electrón y aquí hay otro electrón, como es de rigor. La molécula que vamos a adicionar es la molécula de ácido bromídrico. Y creo que todos sabemos que la rotura normal en una molécula de ácido bromídrico es una rotura heterolítica, formando bromo menos y hidrógeno más, y desarrollaríamos el mecanismo general de la reacción. Pero cuando nos inducen una contaminación con peróxido, al ser una molécula completamente simétrica, la rotura la hace no llevándose los dos electrones una de las partes, rotura heterolítica, sino repartiéndose los electrones y formando radicales libres. Eso a su vez provoca, por un mecanismo en cadena, que la molécula de ácido bromídrico también se escinda homolíticamente. Recordemos que la página 109 me dice que esto solo sucede en el caso del ácido bromídrico. Bien, si se han producido estas roturas homolíticas, el hidrógeno radical con el oxígeno radical, supongo que verán que tiene facilidad para desarrollar un compuesto estable, en este caso sería una molécula de alcohol. Y el que ataca al doble enlace, a los orbitales con electrones del doble enlace, va a ser el bromo radical libre. Pero, ¿en cuál de los dos orbitales prefiere solapar? Vamos a pensarlo. Si solapara al orbital que voy a entrar ahora, a ese orbital, nosotros dejaríamos formado un radical libre primario. En cambio, si lo hiciéramos al revés, estaríamos desarrollando un orbital libre secundario que es más estable, no solamente por ser secundario, sino porque en nuestra molécula además habría un proceso de resonancia, existiría un proceso de resonancia. Bien, eso provoca que se forme ese radical de manera razonable y que ese radical provoque que otra molécula de ácido bromídrico se rompa también homolíticamente y que el hidrógeno radical de la molécula sea el que se una a el orbital. Eso a su vez ha creado otro nuevo radical que vuelve a reiniciar el ciclo de la reacción. El producto ha sido el producto de orientación anti-Markovnikov, como queríamos demostrar, pero es interesante subrayar la idea que no ha sucedido en realidad nada raro, nada fuera de lo común, nada más que el mecanismo es radicálico y que nos hemos preocupado de formar el radical libre más estable, que es el secundario resonante.